Familia de las Tardes del Sol, momento del podcast étnico y diverso. Hoy quiero presentarles a un hombre extraordinario, polivalente, es DJ, es bailarín, es licenciado en lenguas modernas. ¿Qué digo licenciado? Es magíster en lenguas modernas. Con toda la buena energía saludo a Haris. Bienvenido, Haris, a las Tardes del Sol. Bienvenido a Étnico y Diverso. Un hombre, les digo, que para estar aquí, sumemos 3 horas aproximadamente en lancha, 2 horas vía terrestre y internamente aquí en Cali, que se eche otra horita, estamos hablando de 5 horas para estar aquí. Pero resulta que este hombre del Pacífico colombiano ya no vive ya en su territorio, sino que llegó a Cali. Por fortuna está sentado en las Tardes del Sol. Bienvenido de nuevo, Haris. Muchas gracias, Jacqueline. Para mí es un honor estar aquí. Gracias, el honor es nuestro. Haris, contemos de ese territorio. Contemos de Buenaventura para adentro, de tu territorio, Puerto Merizalde. Bueno, Puerto Merizalde es un corregimiento que hace parte de Buenaventura. Es un lugar muy acogedor y bonito. Es un lugar afro, totalmente afro. Netamente. Sí, netamente afro. Puerto Merizalde es un lugar también rico, con mucha riqueza cultural. Y les puedo decir que es un lugar que vale la pena visitar. Mira, uno dice Valle del Cauca y uno, bueno, Tuluá, Buga, Cartago, Anserma Nuevo, El Águila, todo. Pero cuando uno dice Valle del Cauca y para llegar hasta allá, estamos hablando de 5 horas. ¿Cómo es ese trayecto de Puerto Merizalde, para quienes están en Puerto Merizalde, y llegar a Cali? ¿Cómo es esa ruta? Bueno, es bastante difícil, por decirlo así, porque es que primero toca... Madrugar. Sí, madrugar. Luego, por vía fluvial, o sea que tenemos que pasar por río y mar. Ay, ¿y eso en qué se hace? ¿En lancha? En lanchas. Vamos a ver, hace muchos años se hacían en lanchas, le llaman lanchas metreras, que eran lanchas más que todo para carga. Entonces, Las largas. Exactamente. Entonces, Uy, con sol aquí encima. Estamos hablando de un camino bastante tortuoso cuando era así, Ajá. porque es que a veces eran 8, 10, 12 horas en el mar. Uno todo bastante. Mareado, ya que ya no podía con su Me vida. quiero bajar, pero ¿en dónde? En la próxima estación. No podía. No podías. Si querías, te quedabas en una playa sola. Claro. Bueno, no te dejan a dejar igualmente. Yo tampoco me hubiese querido quedar. No. Y ahora entonces, ¿cómo es ese traslado? Bueno, ahorita es mucho más fácil. Desde que llegaron con los motores fuera de borda, más que todo de alto cilindraje, de motores 200, ya hay botes, yates. Motores con... ¿Cómo es que ustedes? ¿200? Sí, 200 ¿Y cuántos caballos de motores fuerza. de esos? Hay unos que tienen hasta 3 motores. Carambolas. O sea que uno no llega en esas 3 horas. No, eso llega rápido. Ya no son las 12 horas de antes, sino que ya estamos hablando. Siguen siendo bastantes. Sí, pero ya no es tan tortuoso. Yo pensaba que era un motor 50, así, fuera de borda. Antes sí. Te llego pasado mañana. Sí. Bueno, y entonces en ese trayecto ya luego de Buenaventura para Cali, pues todos sabemos que es el transporte terrestre que se hace y internamente ya estás aquí. Ya hablamos de esas riquezas también que ofrece Puerto Merizalde, es un territorio muy bonito. Exactamente. Ustedes desde Puerto Merizalde, cuando están allá, ese territorio, ¿por qué los arraiga tanto? ¿Por qué es tan difícil partir de Puerto Merizalde hacia la ciudad? Es que una de las cosas es la forma de vida. Mira que yo te lo puedo decir por experiencia propia. Haber crecido y nacido en Puerto Merizalde me ha dado a mí me ha hecho darle mucha importancia a la vida. Ese valor a la vida. El saber que todos en la sociedad somos como una familia. En Merizalde todos nos conocemos. Claro. Entonces somos como una familia. Es muy difícil partir y dejar tu familia, dejar los lugares, las personas. Siempre es difícil. Pero normalmente partimos porque pues necesitamos ver nuevas oportunidades. Total. Oportunidades que a veces no llegan al territorio. ¿Cómo? ¿En tu caso? Sí, pues en mi caso, pues obviamente yo que quería estudiar lenguas extranjeras, lenguas modernas, pues me tocó salir de allá, de Puerto Merizalde, para poder. Bueno, esa ausencia de Puerto Merizalde se da precisamente porque querés hacer el enfoque. Pero contemos, no nos saltemos la historia, contemos usted en el colegio cómo era ese alumno inquieto por aprender inglés. Me contaron que usted estudió inglés profundamente prendido de un diccionario y de la mano de un profesor. Exactamente, Cuente. Yo tenía un diccionario pequeño que no lo soltaba. Tenía muchas palabras en ese diccionario. Pero el amor por el idioma siempre estuvo conmigo desde primaria.
Ya una vez que nos dieron una sola vez clase, pero llegando a sexto había un profesor que había llegado al pueblo, Genis Pulian Miranda. Ese profesor me ayudó muchísimo a moldear lo que soy ahorita yo, como persona y como profesional. Y bueno, él formó un grupo de estudiantes los sábados gratuitamente, da su tiempo, su espacio. Los que teníamos como habilidad para la lengua, los que nos gustaban, y decidió formar un grupo los sábados para enseñarnos más que todo un idioma funcional, comunicativo. O sea, no era tanta teoría, no era tanta gramática, sino cómo se dice, qué es, cómo dice caballo, lo que uno dice básico. Superar el verbo to be, I am. Así es, sí, exacto. Con él, tanto en las clases normales del colegio, él iba más allá del verbo to be, que es algo que pasa mucho en los colegios de nuestro país. I am, you are, y uno dele, I am, you are. Ay, un Sí, disco. en Merizalde tuvimos mucha fortuna de tenerlo a él como docente de inglés. Claro, porque no los aburrió con la enseñanza, sino que por el contrario, con su método, que debe tenerlo, los motivó. Demasiado. Es que fue muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Claro. ¿Ya? Y lo que él nos enseñaba eran cosas que podíamos aplicarlas en contextos. Entonces, de verdad que yo fui muy afortunado, y no solo yo, toda la comunidad. De ese grupo de los sábados en Puerto Merizalde, ¿cuántos siguieron haciendo énfasis en su vida y en su profesión con el inglés? Te puedo decir que de los que he tenido contacto todavía, por ahí 3 de ellos, incluyéndome. Qué bien. Bueno, y entonces usted llegó a Cali. Exacto. ¿Qué edad tenías? Cuando llegué a Cali tenía 17 años. Bueno, ya dejaste allá la nostalgia, la familia, los amigos, las costumbres, toda esa riqueza natural de la que nos hablas, toda esa biodiversidad. ¿Y llegas a qué barrio aquí en Cali? Bueno, yo primero llegué a Alfonso Bonilla Aragón, donde una tía, Esther. ¿Y usted cómo me portaba ya con la tía Esther, tía? Ay, ¿para que me cuente o yo? No, ya me portaba bien. ¿Y te aburrías en ese cambio, en esos primeros meses, años de cambio? A veces tenía que, o sea, es que el arraigo, ¿no? Entonces, yo tenía que estar viajando cada cierto tiempo porque pues al principio me dio difícil, me dio echando duro. esas 5 horas. Imagínate. Usted ni por eso se desmotivaba. Ni por eso. ¿Y luego de Alfonso Bonilla? Luego de Alfonso Bonilla estuve viviendo donde un primo, en San Judas, y después en el Guabal. O sea, yo estuve, fue como un nómada aquí en la ciudad, en muchos lugares. ¿Llegaste, ya habías terminado tu bachillerato? Exactamente. ¿Y de en Puerto una entonces Merizalde. qué querías? ¿Un instituto? ¿Cómo te querías ocupar, estudiar? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Trabajabas? Exacto, mira, yo quería entrar a la Universidad del Valle. Desafortunadamente en una de las asignaturas no me daba el puntaje. Entonces pues empecé a hacer un preuniversitario en la Universidad del Valle en Caduve. Benco. Bencos viejos, Ajá. exactamente. Una organización Sí. enfocada en alentar y en apoyar a las personas afrodescendientes, raizales, palenqueras negras, y ese grupo está ahí, enfocarlos Exactamente. en la academia. Qué bueno que lo conoces, qué bien. Sí. Sí. ¿Y entonces? Entonces empecé el preuniversitario con ellos, pero mientras hacía eso, después salió la oportunidad en la Santiago de Cali con una beca del 50%. Entonces, Fantástico. sí, decidí no perder más tiempo. Por donde se le abrió el camino, por ahí fue, por ahí se metió usted. Claro, y bueno, me di cuenta de esa oportunidad gracias a Julio César Salazar, un gran amigo. Entonces, él fue que me comentó y de una, con mi hermano empezamos a movernos a reunir los papeles, los documentos, para tener la matrícula en la universidad y de una, eso fue Y la lograste. Entonces, sí. te matriculaste en lenguas modernas. en lenguas extranjeras, exactamente. Bueno, lenguas extranjeras. Antes era lenguas modernas, ¿no? Sí, ¿El antes título? le llamaban lenguas modernas al programa, después lo colocaron lenguas extranjeras, inglés, Que es lo francés. normal. Bueno, y entonces Exacto. usted allí te encontrás con una comunidad más amplia. De pronto en esta universidad, pues sí, hay muchas personas del Pacífico, pero con una comunidad más amplia, y todavía ahí no encontrabas a Puerto Merizalde, pero estabas encontrando en contacto con tu sueño, con tu deseo, que era estudiar. Exactamente, o sea, uno ya empieza como a formar nuevas redes sociales y pues eso le ayuda mucho a uno también para mitigar el impacto de dejar atrás lo que es tu familia, lo que es tu lugar. Precisamente de familia, ¿quién quedó en Puerto Merizalde y quiénes detrás de Harris llegaron tiempito después? Bueno, allá quedó mi madre, mis hermanos. También me dio duro porque yo estaba solo, al principio estaba solo. Después vino un hermano mío, Carlos, y después decidió irse porque la situación estaba difícil. Ajá, se Uf, regresó a Puerto Merizalde. Exactamente, eso
me derrotó en el momento. Me derrotó porque estaba viendo momentos difíciles también, él también. Pero se fue para poder enviarme desde allá algo de dinero. Para Contanos sostenerme. eso. Sí, mira, yo tuve momentos en los cuales yo me iba en una bicicleta a la universidad y me robaron. Primera vez que me robaron en Cali. Primera y que fue la última. Sí, y en el momento que, o sea, más difícil. Entonces me tocaba Por irme. el recurso, estamos hablando los Exactamente. desplazamientos, los almuerzos, todo. Sí, háblame desde Bonilla, Aragón, hasta la Santiago de Cali, que queda con la quinta con 62. O sea, no estamos hablando que tu casa quedara en San Judas o en el Guabal, como lo decías inicialmente, sino que desde Bonilla, Aragón, iniciaste ese traslado, ¿no? Pues es que uno dice desde San Judas hasta la quinta y es algo que hasta a pie se logra, pero nada, Exacto. ya Bonilla, Aragón, y entonces, ¿en qué tramo te robaron la bicicleta? Eso fue, eso fue cerca de Cuatro Esquinas. Eso fue cerca de Cuatro Esquinas. Ese día, por primera vez, me di cuenta, o sea, pude vivir en carne propia lo que la gente dice que ve su vida pasar en un minuto o en un Ajá. segundo. Bueno, lo mío fueron en segundos. Segundos. De verdad que la vi pasar así tanto que dije, uy, mi vida vale mucho para yo colocarme Por a una que no me la bicicleta. lleven. Sí, yo, no. No, mi usted la vida- entregó y se la empacó Sí, con sí, moño sí. y todo. Sí. Y sentía el dolor al verlos cómo me daban la espalda, se iban en la bicicleta. Cada vez más lejos, pero tu sueño estaba ahí latente. Claro. Yo te puedo decir que a mí me ayudó mucho estar muy claro y muy seguro de lo que yo quería. Tenías un fundamento, venías Sí. clarísimo desde el territorio. Sí, afortunadamente mi padre desde edad temprana siempre me motivó a estudiar y porque me iba muy bien en el colegio. ¿Qué hace tu papá o qué hacía en esa Bueno, época? mi padre era marinero, él tenía lanchas, esas metreras que te decía, Ajá. que los viajes largos. Mi padre, una persona muy familiar, muy entregada, muy responsable. Desafortunadamente, él murió, estuvo enfermo y murió en el 2003, cuando todos estábamos chicos, todos los hermanos. En ese momento, estamos hablando del 2003, ¿estabas ya en Cali, no? No, Todavía estaba estabas en en Puerto Elizalde. Elizalde. Bueno, y Exactamente. terminó el robo de la bicicleta y de ahí en adelante, ¿qué? A pie, De desde Bonilla a Bonilla, Aragón. 4 horas y media sin parar. O sea, eso era como ir a Puerto Merizalde y volver. Sí, exactamente, el mismo tramo. Entonces yo me iba caminando, ¿ya? Y mientras me iba caminando, también en esos tiempos teníamos dificultades económicas, así que en cuanto a la comida, eso era también otra cosa. Para volverme a mi casa en la noche, porque yo estudiaba en la noche No, es que eran vespertino. 4 de ida y 4 de regreso. No, pues afortunadamente. Es que yo decía, yo de noche no puedo irme a pie. No, porque pues, Entonces los aunque ya no compañeros... tenías bicicleta, ya Sí. no había riesgo. Exacto. Los compañeros, entonces Julio, Jefferson, muchos compañeros, yo, Haider. Reunían. Sí, reunían, muchachos, por favor, para mi transporte porque de noche no puedo irme de pie 4 horas. Bueno, resolvías el regreso, llegabas a la universidad a pie, pero el almuerzo, el desayuno, la cena, el entredía, las fotocopias. Mira, esto es algo, mira, yo realmente tuve como 3 meses. Yo tenía una botella de ese té que uno compra Mr. T, bueno, ¿Un té? algo así, un té, sí. Entonces yo la llenaba de agua, a veces me alcanzaba para un pan de 200, un pan de 300. y Todavía había, porque ya ni de 500. No, ya, pues sí, uno de 1000 parece uno de 100 de Sí. antes. Y usted lo aprieta y no hay nada, Sí. una galleta. Entonces yo estuve como unos 3 meses así y solo comía eso. Te puedo decir que es la primera vez que me vi tan delgado. Fit. Sí, En inglés, ¿cómo diría? Very fit. y sí. Entonces estaba slim, delgado, Oh. delgado. A la fuerza, ¿no? Obligado. O sea, Marcadito y todo sí, se veía. marcado y todo. Más las piernas de tanto caminar. Estaba fortaleciendo el músculo. Imagínate. Y entonces, Entonces, fueron momentos difíciles. Después llegó la oportunidad de adquirir una barbería que había sido de mi hermano antes, de un hermano mayor. en la presentación me faltó barbero también. sí, y entonces, también, esa misma barbero. y de ahí entonces empezó a cambiar el panorama financiero. Uf, demasiado. ¿Dónde Del peluqueabas? ¿En cielo la a la tierra. universidad? ¿Donde hubiese enchufe, la máquina? ¿Cómo era? Bueno, primero era en la casa, a veces a domicilio. Y luego en el Pero local usted que muy arriesgado a domicilio y ya no tenía bicicleta. A Imagínate. usted le gusta caminar. tocaba la situación obligaba. Claro. Entonces, después el local lo conseguí ahí en Valle Grande, donde estaba antes mi hermano, Claro. con don Andrés, el dueño del local. Y no, o sea, muy grandes, buenas personas, me ayudaron demasiado. Don Fantástico. Andrés y doña Mirella. Y así sacaste adelante tu carrera. Sí. Con unas altas, otras más bajas, pero finalmente terminaste tu carrera profesional, luego te inclinas por la licenciatura
ya la licenciatura pues un poco más solvente. Sí, más que todo como ya, digamos, en la maestría, más que todo ya que fue ahora último, que ya no debo hacer la maestría ya porque... Ya nos contó, maestría. ¿Y cómo fue eso de la maestría? Bueno, la maestría la hice en una universidad, eso la hice en línea, en la Universidad de La Rioja, eso es de España. Ajá. Entonces con unos compañeros que también me motivaron, Jefferson me motivó y la hicimos. Hicimos la maestría, la terminamos y bueno, ahorita más que todo estoy liderando procesos educativos. Bueno, desde antes lo estoy haciendo en mi fundación que se llama Study y también estoy en el proyecto de crear una academia en línea. Pues en esa academia puede enseñar DJ, puede enseñar baile, puede enseñar a ser fuertes en la vida, puede Sí. enseñar inglés y bueno, y otros idiomas. Por favor, entonces, dinos, ¿has penetrado, has permeado la mente, el corazón de jóvenes desde que eras pequeño o más joven en Puerto Merizalde, que les enseñabas lo que tú ya sabías y ahora con ese deseo de que los jóvenes se encaminen en el rumbo pues, académico, en el bilingüismo? Exactamente, porque es que una de las mejores maneras de lograr equidad es por medio de la educación. Y Nada de lamentos. sí, no. Lamentaciones ya no. No. Que porque soy afro, que porque No. soy de este sector de Cali, que porque vengo del Pacífico, que porque soy... Se respetan cada una de esas particularidades y posiciones, pero podemos salir de ahí, de ese lamento y trascender, ¿no? Exactamente, es que la decisión la tomas tú. ¿Ya? Tienes que estar muy seguro de lo que quieres. Cuando tú estás muy seguro de lo que quieres, nada te puede detener. Nada en el Nada, mundo. nada. Antes de despedirnos, ¿usted qué hacía por allá, por Canadá? Aquí ya me llegaron datos que llegan, ¿no? Datos. Sí, mira, en Canadá, más que todo lo hice porque quería como tener la experiencia de estar en contacto con las lenguas que estudié, inglés, francés. Entonces yo estuve más que todo, bueno, estuve en 3 provincias, estuve en Ontario, estuve en New Brunswick y estuve en Quebec. ¿Y qué tanto hacías allá? O sea, el contacto, conversar y todo, pero... Exacto, allá trabajaba barbería, allá también daba clases de inglés. Se reactivó ese hombre Sí. juvenil de allá de Puerto Merizalde. Sí. Sacó Y toda la cultura. Imagínate, y de DJ, También yo en las organizaba noches. fiestas, exacto. ¿Con enfoque colombiano, pacífico o, Sí, o cómo lo hacías? muy enfoque pacífico, Pacífico, Cali, la salsa, mucha salsa choque también. Y usted pero soltaba latino. el tocadiscos, soltaba toda esta mezcla y de una se dedicaba entonces a enseñar a bailar. ¿Era así la dinámica? También, exactamente. Entonces, yo captaba a muchas personas que iban allá a las fiestas y querían aprender a bailar. Entonces, Total. las captaba, luego nos reuníamos. Clases. Exactamente. Y cobrabas. Exactamente. Ah, no, así sí, la supervivencia que ya... Obvio, sí, claro. Pero usted ya había aprendido mucho con esas caminatas. Uf, sí. Bueno, pues para despedirnos, el mensaje para quienes nos ven, ese mensaje que dice sí se puede, ese mensaje que hay que soñar, hay que recordar siempre de dónde venimos. Usted eso siempre lo ha tenido presente. Exactamente. Maris, Puerto Merizalde lo tienes entre ceja y ceja. Sí, es que Puerto Merizalde es parte de mi vida. ¿Cada cuánto vas? Bueno, ahorita ya no es tan frecuente como antes, pero promedio cada 3 años. Promedio. ¿Quiénes permanecen allá? ¿Tu hermano? ¿El Está mi colaborador? hermano, exactamente. Saludemos a tu hermano, ¿cómo se llama? Se llama Carlos Andrés y Alexander. Carlos Andrés y Alexander, vea. ¿Y qué hacen allá en Puerto Bueno, Merizalde? mi hermano más que todo tiene una tiendita y él también es marinero. Ah, heredó de tu papá exactamente. ese oficio, qué bueno. Pues a los jóvenes que nos están viendo, a esos jóvenes del Pacífico, enfoquémonos porque eres ese vocero, eres esa imagen en este momento que el Pacífico pues sí tiene muchas riquezas, mucha biodiversidad y respetamos a quienes están allá porque es muy valioso. Además los niveles de salud que se logran, aire puro, en ocasiones Sí. vienen a Cali por distintas circunstancias, pero ¿qué decirles usted como ese motivador de los jóvenes en el Pacífico? ¿Qué decirles? Bueno, decirles que siempre hay caminos, que hay que buscarlos. Ya no podemos quedarnos allí, como tú decías, con las quejas de que no, que porque estamos acá no hay oportunidades, no. Los caminos están, hay que buscarlos con decisión y hay que creer. Hay que creer en uno primeramente. Porque muchas personas que a veces no han logrado nada o no han hecho lo que tú quieres hacer, te van a Te van a desanimar. decir, Sí. no, no se puede. Ujú. O yo lo intenté una vez, o lo intentó por donde no era, y entonces es de pronto no escuchar esas expresiones de piedras en camino. Exactamente. Hablemos de francés y hablemos de inglés. Despidámonos de étnico y diverso con
Tardes del Sol en francés. Okay, we just saying goodbye to this good program, Ethnic and Diverse. This is it. Étnico y diverso en las tardes del sol, sí señor, pasó la prueba TOEFL. Pues thank muchísimas gracias por estar aquí. Étnico y diverso es un programa que se desarrolla gracias al Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones FUTIT, al igual que Tardes del Sol. Nos vemos en una próxima emisión. Chao. Ministerio TIC,